Hoy te traemos 10 historias sobrenaturales que realmente ocurrieron, relatos que desafían toda lógica y que te pondrán los pelos de punta. Desde apariciones misteriosas hasta fenómenos que nadie puede explicar, cada historia te sumergirá en un mundo donde lo sobrenatural y lo real se cruzan. Quédate hasta el final, porque algunas de estas historias te harán dudar de todo lo que creías conocer sobre la vida y la muerte. Si quieres seguir descubriendo misterios y relatos escalofriantes, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Historia 1: La mujer que lloraba frente a una tumba en Burgos sin cesar. Me llamo Julián, soy sacerdote en un pequeño pueblo de Burgos y lo que voy a relatar nunca lo conté en público porque aún hoy me estremece. El cementerio de nuestro pueblo se encuentra en las afueras, rodeado de encinas y caminos de tierra que suelen cubrirse de neblina en otoño. Durante años fui el encargado de dar responsos, bendecir tumbas y acompañar a las familias en el duelo. Pero lo que ocurrió una noche de noviembre me hizo comprender que hay llantos que no provienen de los vivos. Era cerca de la medianoche. Yo volvía de visitar a un enfermo y al pasar junto al camposanto escuché un sollozo profundo. Un llanto femenino tan desgarrador que parecía salir de lo más hondo de la tierra. Pensé que quizá algún familiar se había quedado en el cementerio más tiempo de lo permitido, llorando a su difunto. Así que decidí entrar. La luna iluminaba apenas las cruces torcidas y el aire olía a humedad y hierro, como cuando la sangre se seca. A medida que me acercaba el llanto se hacía más claro, más insistente, como si aquella mujer estuviera pegada a una tumba sin querer apartarse. Seguí el sonido y la vi. Una figura delgada, con un vestido oscuro, de rodillas frente a una lápida que reconocí enseguida. Pertenecía a una familia que había enterrado allí a su hija décadas atrás. El rostro de la mujer estaba cubierto por su propio cabello y sus manos temblaban mientras golpeaban suavemente la piedra, como implorando algo. Sentí un escalofrío porque no escuchaba palabras claras, solo gemidos, lamentos interminables que se metían en los huesos. Me acerqué lentamente y con voz baja dije: «Hija, no puedes estar aquí a estas horas, dime si necesitas ayuda». Entonces la figura giró levemente el rostro, lo suficiente para dejar ver un perfil pálido, sin color, como cera expuesta al frío. No había brillo en sus ojos, solo un vacío profundo. Intenté dar un paso más y al hacerlo sentí que el aire se volvió más denso, como si el cementerio entero contuviera la respiración. Quise tocarle el hombro, hacerle la señal de la cruz, pero antes de que mi mano la alcanzara, su cuerpo comenzó a desvanecerse, como humo arrancado por el viento. No se levantó, no caminó, simplemente se deshizo en el aire delante de mí. Lo único que quedó fue el sonido de su llanto que se apagaba lentamente hasta ser reemplazado por un silencio sepulcral. Me quedé de pie frente a esa tumba, con la garganta seca y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Abrí mi breviario y recé un Padre Nuestro, convencido de que lo necesitaba más yo que ella. Aquella noche no pude dormir y al día siguiente, con la luz del sol, regresé para observar la lápida. La piedra estaba húmeda, como si realmente alguien hubiera estado llorando allí durante horas, y me pareció ver marcas frescas de dedos sobre la superficie, como si unas manos hubieran intentado aferrarse a la tumba. Pregunté en el pueblo si alguna mujer había perdido recientemente un familiar en ese lugar, pero nadie coincidía con la descripción. La tumba pertenecía a una niña muerta hacía casi 50 años y no quedaban parientes cercanos que la visitaran. Desde entonces cada vez que paso por ese panteón en las noches frías de noviembre creo escuchar otra vez ese llanto lejano. Un sollozo que no se apaga nunca, como si la mujer siguiera allí, invisible, llorando por alguien que quizá no fue recordado como debía. Nunca volví a intentar acercarme, pero sé que si alguna vez lo hiciera de nuevo, la vería desaparecer en el aire, dejando solo el eco de un dolor que no pertenece a este mundo. Si quieres seguir descubriendo misterios y relatos escalofriantes, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Historia 2: La niña que pedía no ser olvidada en Tlaxcala. Me llamo Esteban, soy sacerdote en una parroquia pequeña en Tlaxcala. Y lo que voy a contar sucedió hace unos años, en una de esas noches en que el silencio pesa más que las palabras. Siempre pensé que los cementerios eran lugares de recogimiento, espacios donde la fe y el recuerdo se encontraban para dar descanso a los que partieron. Sin embargo, lo que escuché una madrugada me obligó a entender que algunos muertos no descansan, que su voz sigue buscando un oído dispuesto a escuchar. Era finales de octubre, el aire estaba frío y húmedo.
El olor de la tierra mojada impregnaba todo y los perros de las casas vecinas aullaban sin cesar. Me despertó un sonido extraño, un murmullo leve que se colaba por las paredes del cuarto parroquial. Pensé que era el viento, pero a medida que afinaba el oído noté que era un susurro repetido, insistente, como el de un niño llamando desde la distancia. No pude resistir la curiosidad y tomé mi linterna para salir hacia el camposanto que estaba apenas a unos metros detrás de la iglesia. Al abrir la puerta, el frío me golpeó como si hubiera entrado en una bodega de hielo. Crucé el portón del cementerio y entonces lo escuché con claridad, una voz infantil que decía una frase corta, rota, pero imposible de ignorar. No me olvides. La repetía con un lamento entrecortado, una súplica que no pertenecía a ningún ser vivo. Seguí el rastro de esa voz hasta una sección vieja del cementerio, donde las lápidas estaban agrietadas y las cruces torcidas parecían a punto de derrumbarse. Allí, frente a una tumba pequeña, escuché el murmullo más fuerte, como si la voz brotara de la misma tierra. Alumbré con la linterna y vi el nombre de una niña muerta hacía más de 30 años. En la losa apenas quedaban visibles las letras, desgastadas por el tiempo, pero el rostro grabado en la fotografía de porcelana aún mostraba la sonrisa de una pequeña de apenas 7 años. Me arrodillé y puse la mano sobre la fría piedra, entonces la voz volvió a sonar más cerca, tan cerca que juraría que salió desde abajo de mis pies. Padre, no me olvide. Sentí un nudo en la garganta, no sabía si rezar, huir o simplemente llorar. Nunca había experimentado algo tan directo, tan humano viniendo del más allá. Traté de invocar una oración, pero mi voz se quebraba. Miré a mi alrededor y el cementerio parecía haberse transformado, la niebla se cerraba entre las tumbas, los árboles crujían como si alguien los golpeara con fuerza, y las veladoras apagadas se encendían de golpe por ráfagas de viento que no parecían naturales. Con un valor que no sé de dónde saqué, dije en voz alta, hija, no estás sola, nadie te ha olvidado. El Señor te acompaña. El silencio se tragó mis palabras, y por un instante creí que todo había terminado. Pero lo que sucedió me marcó para siempre. La tierra de la tumba se movió ligeramente, como si algo dentro hubiera intentado acercarse a la superficie. Y entonces la escuché llorar, un llanto leve, agudo, que se mezclaba con la súplica repetida, no me olvides, no me olvides. Cerré los ojos, recé con todas mis fuerzas, pedí por su alma, y de pronto el viento cesó. La linterna parpadeó y el sonido se desvaneció poco a poco hasta quedar solo el crujir de mis rodillas sobre la grava. Desde esa noche supe que aquella niña había sido olvidada por los suyos, quizás sus padres ya muertos, quizás sin hermanos que la recordaran. Nadie llevaba flores a su tumba, nadie limpiaba la losa. Al día siguiente, con la luz del sol, regresé y llevé flores frescas, recé un rosario y encendí una veladora. Desde entonces lo hago cada mes, y he notado que cuando la tumba está adornada, el cementerio permanece tranquilo. Pero las veces en que por olvido o enfermedad no he podido visitarla, al caer la noche vuelve ese murmullo, suave pero persistente, reclamando memoria. Los fieles del pueblo nunca supieron lo que pasó, solo yo escuché esa súplica, pero cada vez que el viento se cuela entre los muros viejos de la iglesia y trae consigo un eco infantil, recuerdo aquella voz clara que me pidió no ser olvidada, y entiendo que mientras yo viva, esa niña tendrá un nombre, una oración y un lugar en la memoria de los vivos. Si quieres seguir descubriendo misterios y relatos escalofriantes, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Historia 3: El ataúd que duplicaba su peso cada madrugada en Michigan. Me llamo Robert, soy sacerdote en una pequeña comunidad rural en Michigan y lo que viví en el invierno de 1998 me persigue cada vez que entro a un cementerio. El clima era hostil. La nieve cubría las tumbas como mantas de hielo y el viento soplaba con un silbido que parecía lamento humano. Fui llamado para oficiar el entierro de un hombre que había muerto en circunstancias extrañas, un obrero de aserradero que, según decían, se había desplomado sin razón alguna frente a sus compañeros, con la mirada fija en el cielo y los labios pronunciando una palabra que nadie entendió. El ataúd fue llevado al camposanto del pueblo una mañana gris, la familia lloraba en silencio y los hombres de la funeraria parecían inquietos. El entierro se realizó con normalidad, pero el sepulturero me confesó después que algo no estaba bien. Decía que el ataúd, desde la primera noche, parecía más pesado cada vez que intentaban moverlo, como si algo dentro se resistiera a descansar. Al principio creí que era superstición,
Pero las pruebas llegaron pronto. Una madrugada, alrededor de la 1, fui llamado por los mismos trabajadores del cementerio. Me aseguraron que no podían cerrar bien la fosa porque cada intento de bajar el ataúd resultaba en un peso insoportable, como si la caja duplicara su masa de un día para otro. Esa noche decidí acompañarlos. Entramos al panteón bajo la nevada, cargando lámparas de mano, y lo que vi me quitó el sueño durante semanas. Entre 5 hombres intentaron levantar el ataúd de nuevo, y apenas pudieron despegarlo unos centímetros del suelo. El sudor les corría por la frente a pesar del frío helado. Era absurdo, yo mismo había estado en el sepelio y sabía que 4 hombres bastaban para cargarlo. Ahora ni entre 5 podían moverlo más de unos pasos. Uno de los sepultureros, cansado y aterrado, dijo que sentía como si alguien desde dentro empujara hacia abajo, aferrándose a la tierra, negándose a entrar en la tumba. Me acerqué, puse la mano sobre la madera y sentí un escalofrío que me heló la sangre. El ataúd estaba tibio, demasiado tibio para un objeto que llevaba horas expuesto al aire gélido. Era como si hubiera un cuerpo vivo dentro, respirando, generando calor. Recé, pedí fuerza, y les sugerí esperar hasta el amanecer. Cuando salió el sol, como si nada hubiera pasado, el ataúd recuperó su peso normal y pudo ser bajado sin problema a la fosa. Pensamos que todo había terminado, pero estábamos equivocados. La siguiente noche, a la misma hora, escuchamos ruidos en el cementerio. Al llegar vimos que la tierra recién echada estaba removida, como si algo desde dentro hubiera empujado hacia arriba. Desenterramos un poco y allí estaba el ataúd, pero de nuevo resultaba imposible moverlo. Pesaba tanto que parecía anclado a las profundidades. Los hombres estaban pálidos, juraban escuchar golpes sordos desde el interior, como si alguien rascara con uñas la tapa. Nadie quiso abrirlo, nadie se atrevió. Yo me limité a rezar, pero sentí que mis palabras rebotaban contra algo oscuro, algo que no quería ser bendecido. Este fenómeno se repitió varias madrugadas. El ataúd duplicaba su peso cada noche y se hacía insoportable de cargar o mover. De día todo parecía normal, como si la luz del sol disipara la maldición. La familia del difunto comenzó a enfermar sin explicación, dolores de cabeza, vómitos, insomnio. Algunos vecinos aseguraban ver sombras caminando cerca de la fosa y un resplandor débil que salía de la tierra. Una madrugada, cansado del terror, regresé solo al cementerio. El viento helado me cortaba el rostro, pero lo que más me heló fue el sonido, un susurro desde el ataúd, pronunciando palabras en un idioma que no reconocí, como rezos invertidos. Me acerqué y recé en voz alta, pero entonces sentí que la tierra vibraba bajo mis pies y que el aire se volvió irrespirable. No pude sostenerme mucho tiempo, me arrodillé, cerré los ojos y pedí a Dios que no permitiera que esa alma siguiera vagando. Cuando amaneció, el ataúd finalmente quedó quieto, sin peso extraño. Fue sellado bajo tierra y reforzado con bloques de piedra. Desde entonces nunca volvió a moverse, pero el cementerio quedó marcado. Incluso hoy, cada invierno, cuando la nieve cubre las lápidas y el viento sopla desde el bosque, algunos aldeanos aseguran escuchar el crujido de madera bajo tierra y sienten que el suelo se hunde levemente al pasar junto a esa tumba. Yo no sé si el alma de aquel hombre encontró descanso, pero sé con certeza que durante varias noches su ataúd duplicó su peso, como si lo que habitaba dentro no quisiera ser cargado ni olvidado, como si algo más allá de la muerte lo reclamara con una fuerza imposible de soportar para los vivos. Historia 4. Las manos marcadas en el interior de una tumba en Cádiz. Me llamo Alejandro, soy sacerdote en Cádiz y lo que voy a relatar ocurrió hace algunos años, durante uno de esos días en que la realidad parece confundirse con el miedo más profundo. El cementerio donde trabajo es antiguo, con mausoleos de piedra gris y tumbas que datan de más de un siglo. Allí se respira un silencio espeso, interrumpido solo por el canto lejano de los pájaros o el crujir de las hojas secas bajo los pies de los visitantes. Una tarde, recibí la solicitud de abrir un ataúd antiguo para un trabajo de restauración. La familia había perdido contacto con su antepasado y querían verificar su estado antes de sellar de nuevo la tumba. Llegué al cementerio con la llave antigua, acompañado de un ayudante, mientras el sol caía lentamente y proyectaba sombras alargadas entre las cruces. La tumba en cuestión estaba cubierta de musgo y humedad, y la piedra parecía quejarse con cada toque de mi mano al girar la cerradura. Al abrir la tapa, un olor a humedad y tierra mezclada con un aroma metálico, casi a sangre vieja,
me golpeó. Dentro del ataúd no había signos de descomposición extrema, sin embargo, lo que me hizo retroceder fue la presencia de marcas profundas en la madera, líneas y hendiduras que tenían la forma clara de manos humanas, uñas incluidas, como si alguien hubiera intentado salir, rasgando la madera desde dentro. Las marcas eran frescas en apariencia, a pesar de que el ataúd llevaba décadas cerrado. Mi ayudante retrocedió, pálido, murmurando que sentía algo observándonos desde la oscuridad del mausoleo. Tomé aire y recé un Padre Nuestro, tratando de mantener la calma, pero el ambiente parecía cargado, denso, como si el aire mismo se resistiera a moverse. Cada respiración se sentía pesada, y un frío intenso recorrió mi columna vertebral. Mientras inspeccionaba con cuidado, noté que las marcas no estaban solo en la tapa, también en los costados del ataúd había huellas, algunas más profundas que otras, algunas manchadas de un barro oscuro que parecía húmedo aún. Sentí una presencia detrás de mí, un susurro leve que no pude entender, y al girarme no había nadie. Solo la sombra que el crepúsculo proyectaba entre las lápidas. Intenté cerrar la tapa con cuidado, pero la sensación era que el ataúd resistía, que algo dentro aún no quería permanecer allí. Mis manos temblaban, y mientras rezaba, escuché un golpe sordo proveniente del interior, como si las manos que habían dejado aquellas marcas intentaran volver a moverse. La idea de que alguien, o algo, hubiera quedado atrapado allí me heló el alma. Cerré la tumba y reforcé la piedra con losas adicionales, recitando oraciones en voz alta, pidiendo al Señor que le otorgara descanso eterno. Sin embargo, mientras me alejaba, sentí que las sombras del cementerio se movían de manera extraña, siguiendo mis pasos. Durante los días siguientes, quienes trabajaban conmigo en el mantenimiento del lugar afirmaban escuchar golpes leves provenientes de ese mausoleo, como si alguien dentro siguiera intentando salir, marcando la madera desde el interior. Algunos visitantes se detenían frente a la tumba y comentaban sentir un frío intenso, un escalofrío que calaba hasta los huesos, sin que hubiera corrientes de aire que lo justificaran. Con el tiempo, aprendí que aquel ataúd no debía abrirse de nuevo, que las manos marcadas eran un aviso, una señal de que algunas almas no descansan a voluntad de los vivos, que la muerte no siempre significa silencio. Cada vez que paso frente a esa tumba, al caer la tarde y la luz del sol se filtra entre las nubes, siento la mirada de algo invisible, como si estuviera esperando, recordándome que incluso siglos después, la desesperación de un espíritu atrapado puede dejar huellas imborrables en la madera y en la memoria de quienes aún caminan entre las lápidas. Desde aquel día, mi oración se ha intensificado, y cada misa incluye una súplica por aquellas almas que, por razones desconocidas, no encuentran descanso y siguen reclamando su libertad desde el interior de la tumba. Historia 5. La cruz que brillaba cada 1 de noviembre en Nuevo México. Me llamo Padre Miguel y sirvo en una parroquia en un pequeño pueblo de Nuevo México, un lugar donde las montañas se recortan en el horizonte y el viento seco arrastra polvo y hojas muertas por los caminos de tierra. Durante años he oficiado mis misas y acompañado a los fieles en funerales y bendiciones de tumbas, pero lo que ocurrió una noche del 1 de noviembre me enseñó que la fe y lo inexplicable pueden encontrarse en el mismo lugar. El cementerio donde ocurrió esto se encuentra en lo alto de una colina, rodeado de arbustos secos y cactus, y cada día de Todos los Santos, la comunidad coloca flores y velas en las tumbas de sus seres queridos. Esa noche, después de bendecir las tumbas, permanecí un rato solo, caminando entre las lápidas, cuando noté un resplandor débil al fondo del cementerio. Al principio pensé que era una vela olvidada o un reflejo de la luna sobre la piedra, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que se trataba de la cruz central del camposanto, una estructura de hierro antiguo que siempre había estado allí, oxidada y apagada, pero ahora irradiaba una luz intensa, blanca y cálida, que iluminaba todas las tumbas a su alrededor. El brillo parecía vibrar, como si respirara, y la energía que emanaba era tal que podía sentirla incluso en la punta de los dedos. Caminé con cuidado, sintiendo que algo me llamaba, que no era un simple fenómeno de luz. Al llegar frente a la cruz, noté que el aire alrededor era más frío, pero al mismo tiempo había un calor que subía desde la tierra, como si la luz estuviera viva, reconociendo mi presencia. Me arrodillé y recé, pidiendo comprensión, y entonces escuché un susurro muy leve, como el murmullo de cientos de voces, mezclado con el viento: recuerda, recuerda. La sensación era que esas voces pedían que alguien no olvidara, que preservara la memoria de los muertos, y comprendí que la cruz no brillaba por sí misma, sino que era un vínculo con los que ya habían partido. Cada 1 de noviembre, desde ese año,
La cruz volvía a iluminarse, y siempre que intenté acercarme a tocarla, sentía un peso invisible en mis hombros, una responsabilidad silenciosa de ser testigo y protector de ese milagro. La luz proyectaba sombras alargadas entre las tumbas, y algunas de las lápidas reflejaban imágenes fugaces de rostros que no reconocía, difuminados pero humanos, como si los difuntos quisieran mirar el mundo de los vivos por unos instantes. Intenté hablar con otros habitantes del pueblo, pero la mayoría no había visto nada o pensaba que eran historias exageradas, leyendas que uno se cuenta para mantener viva la memoria. Sin embargo, algunos niños afirmaban ver figuras que caminaban entre las lápidas cuando la cruz brillaba, siempre en silencio, siempre respetuosas, y desaparecían cuando la luz disminuía. Esa noche me quedé hasta el amanecer, observando cómo la intensidad del resplandor disminuía lentamente hasta desaparecer, dejando solo la cruz oxidada y el frío habitual del cementerio. Sentí tristeza y alivio al mismo tiempo, tristeza por lo que no entendía del todo, alivio porque podía presenciar algo que parecía un puente entre la vida y la muerte, entre la fe y lo inexplicable. Con los años aprendí a esperar esa fecha, a prepararme espiritualmente, y cada 1 de noviembre subo al cementerio, no solo para bendecir a los difuntos, sino para ser testigo de la cruz que brilla sola, recordándome que hay algo más allá de nuestro entendimiento, un hilo invisible que une a los vivos con los muertos, y que la memoria de quienes partieron es más poderosa de lo que podemos imaginar. Aquella luz no es solo un fenómeno, es un recordatorio de que la fe y el recuerdo son eternos, y que, aunque los vivos olviden, hay fuerzas silenciosas que nos instan a no dejar que la memoria se apague, a mantener viva la historia de aquellos que caminaron antes que nosotros por este mundo. Desde entonces, he comprendido que lo sobrenatural a veces se manifiesta en símbolos sencillos, en cruz de hierro oxidado, iluminando la noche y revelando secretos que solo se muestran a quienes están dispuestos a mirar y escuchar con el corazón abierto. Historia 6: El altar encendido cada madrugada en Michoacán. Me llamo Padre Raúl y sirvo en una parroquia en un pueblo de Michoacán, rodeado de montañas y lagos que reflejan la bruma de la madrugada. Durante años he estado acostumbrado a la devoción de los feligreses, a las bendiciones de tumbas y la preparación de altares para las festividades, pero lo que viví en aquel invierno cambió mi comprensión de lo sobrenatural. Todo comenzó a finales de octubre, cuando los fieles comenzaron a hablar de un altar dentro del panteón que aparecía encendido cada madrugada, aunque nadie había entrado ni colocado velas. La noticia me pareció al principio exagerada, producto de la imaginación popular, pero pronto comprendí que algo inexplicable ocurría. Una noche, cerca de la medianoche, decidí ir al cementerio para comprobarlo por mí mismo. Caminé entre tumbas antiguas, mientras el viento traía consigo aromas de tierra húmeda y hojas secas. Al llegar al lugar donde se encontraba el altar, vi un resplandor que provenía de las velas, encendidas y temblorosas, iluminando los rostros de santos y crucifijos. Nadie estaba allí, y no había señales de que alguien hubiera colocado fuego en las candelas. El calor de las llamas era extraño, como si respirara, y un olor dulce y penetrante llenaba el aire, mezclado con el aroma de cera recién encendida. Me acerqué lentamente y noté que las llamas parecían danzar de manera consciente, iluminando figuras que se proyectaban en las paredes del pequeño altar, sombras que recordaban a personas que habían fallecido hacía años en la comunidad. Mientras recé un Padre Nuestro, sentí una presencia detrás de mí, una sensación de ser observado, como si ojos invisibles siguieran cada movimiento. Las velas brillaban más intensamente, y de pronto escuché un susurro leve, múltiple, como si varias voces dijeran oraciones olvidadas, mezcladas con lamentos que recorrían la madera del altar y el aire frío de la madrugada. Intenté razonar con mi mente de sacerdote, buscando explicación natural, pero no la encontré. El altar estaba solo, en un rincón apartado del cementerio, y aún así, cada noche que regresaba, las velas aparecían encendidas, el aroma y el calor eran los mismos, como si una fuerza desconocida cuidara del lugar y de quienes habían sido enterrados cerca. Con el tiempo, me di cuenta de que este fenómeno no era agresivo, pero sí demandaba respeto. Las figuras proyectadas parecían buscar protección, atención, un puente entre los vivos y los muertos. Algunos feligreses más jóvenes afirmaban haber visto sombras caminar cerca del altar cuando las velas estaban encendidas, siempre respetuosas, a veces acercándose y luego desapareciendo. Una madrugada, sentado frente al altar, sentí como una de las velas se inclinó hacia mí, sin quemarme, como si me pidiera compañía, y un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que lo que ocurría no era casualidad, era un llamado.
un recordatorio de que el mundo de los muertos no está separado del nuestro, que la memoria y la fe tienen poder para manifestarse de maneras que superan toda lógica. Desde entonces, cada noche, antes de retirarme a descansar, me aseguro de pasar frente al altar, recitar oraciones y encender velas adicionales, aunque las velas se enciendan solas. Con los años, he visto que quienes muestran respeto y devoción frente al altar perciben un calor reconfortante, una sensación de paz y de cercanía con los que partieron, mientras que quienes se acercan con incredulidad sienten una presión en el pecho, un frío que recuerda que algunos misterios no se deben desafiar sin reverencia. El altar encendido en Michoacán no es solo una curiosidad sobrenatural, es un recordatorio de que la fe trasciende la vida, que los espíritus pueden buscar guía, cuidado y compañía, y que cada veladora, cada oración, es un hilo que une a los vivos con los que ya no caminan entre nosotros, manteniendo viva la memoria, el respeto y la presencia de lo sagrado en la oscuridad de la madrugada. Si quieres seguir descubriendo misterios y relatos escalofriantes, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Historia 7. El cementerio sin registros que apareció en Michoacán. Me llamo Padre Emiliano y sirvo en una parroquia en Michoacán, un lugar donde los pueblos pequeños se entrelazan con los bosques y lagunas, y donde la tradición y la fe conviven con historias que nadie osa relatar en voz alta. Lo que voy a contar sucedió hace algunos años, cuando los aldeanos comenzaron a mencionar la aparición de un cementerio que no figuraba en ningún registro, un camposanto olvidado que surgía de la nada en medio de la niebla matinal. Al principio pensé que se trataba de rumores, fruto de supersticiones o de historias exageradas contadas entre vecinos. Sin embargo, la insistencia de los habitantes me llevó a comprobarlo por mí mismo. Una mañana, al salir para bendecir tumbas, noté un camino que nunca había visto, flanqueado por arbustos y encinos que parecían recién crecidos, como si el sendero se hubiera formado de la noche a la mañana. Siguiendo el camino, llegué a un claro cubierto de niebla, y allí estaba, un cementerio entero, con tumbas alineadas, mausoleos de piedra gris y lápidas desgastadas, algunas con nombres apenas legibles. Lo extraño era que en ningún archivo de la parroquia había referencia de aquel lugar, no había registros de defunciones ni de concesiones de tumbas, como si el tiempo mismo hubiera olvidado que existía. Al acercarme, sentí un frío intenso, no el frío habitual del amanecer, sino un frío que parecía surgir de la tierra misma, una presión invisible que apretaba el pecho y helaba la sangre. Caminé entre las tumbas, observando nombres antiguos y fechas que se perdían en el siglo XIX. Las lápidas más recientes no tenían nombres, solo fechas y símbolos extraños, tallados con una mano firme y precisa, como si alguien hubiera querido dejar testimonio sin revelar la identidad. Mientras inspeccionaba, escuché susurros bajos, voces que repetían nombres y rezos olvidados, mezclándose con el viento que movía las hojas secas. No podía distinguir de dónde venían exactamente, y cada vez que trataba de acercarme a un mausoleo, las voces se desplazaban, como si el cementerio mismo jugara conmigo, guiándome por un laberinto invisible. Intenté llamar a los aldeanos, pero ninguno parecía ver el lugar cuando yo lo mencionaba. Algunos aseguraban que la niebla engañaba la vista, que solo creía ver tumbas que no existían. Sin embargo, las marcas en la tierra y el olor a humedad reciente me indicaban que aquello era real. En el centro del cementerio, encontré un altar improvisado, con velas apagadas, algunas rotas, otras intactas, y sobre él un libro viejo, cubierto de polvo, con páginas en blanco que, sin embargo, desprendían un aroma penetrante a cera quemada y tierra húmeda. Al tocarlo, sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo, y un lamento profundo, como de cientos de almas, se elevó desde el suelo. Intenté rezar, pidiendo guía y protección, y las voces disminuyeron, pero no desaparecieron del todo. Cada 1 de noviembre, al volver al cementerio principal, podía ver la niebla que se espesaba en cierta dirección, y si me atrevía a seguirla, el cementerio sin registro reaparecía, con las mismas tumbas, los mismos mausoleos y el mismo frío que calaba hasta los huesos. Nadie más parecía percibirlo, nadie más podía entrar, era como un mundo paralelo, un lugar olvidado por los vivos pero habitado por los muertos que exigían memoria y respeto. Con el tiempo, comprendí que aquel cementerio no obedecía a la lógica de los registros ni de los libros, existía por sí mismo, movido por algo que no podía nombrar, un espacio donde las almas sin memoria encontraban un refugio, y donde los vivos debían acercarse con humildad y reverencia. Cada visita era un recordatorio de que la muerte no siempre sigue nuestras normas,
que algunos lugares existen solo para ser testigos silenciosos del paso del tiempo, y que la fe requiere reconocimiento de lo inexplicable. Desde entonces, cada vez que la niebla cubre los caminos de Michoacán y siento un llamado desde el bosque o la colina, sé que aquel cementerio sin registros ha aparecido de nuevo, esperando que alguien recuerde a los que el mundo ha decidido olvidar, y me inclino en oración, consciente de que estoy frente a algo que supera la comprensión humana y que las almas allí presentes jamás descansarán mientras no sean recordadas. Historia 8 del velorio que se repetía cada año en Zaragoza. Me llamo Padre Ignacio y sirvo en una pequeña parroquia de Zaragoza, un lugar donde la historia se mezcla con la tradición y cada calle y plaza parece guardar ecos del pasado. Lo que voy a relatar ocurrió hace varios años, y desde entonces, cada 1 de noviembre me recuerda que la muerte a veces desafía el tiempo y las costumbres de los vivos. Todo comenzó cuando los habitantes del pueblo más cercano al cementerio antiguo comenzaron a comentar sobre un velorio que aparecía cada año en la misma fecha, con un ritual que nadie había presenciado antes ni que se registrara en la parroquia. Me costó creerlo al principio, pensando que eran historias exageradas de los ancianos que recordaban funerales pasados, pero la insistencia de los vecinos me hizo acudir personalmente para investigar. Llegué al cementerio al caer la noche, cuando el viento soplaba entre las lápidas y el aire olía a tierra húmeda y hojas secas. En un rincón apartado, donde no había tumbas recientes ni familias que lo visitaran, noté una luz suave y parpadeante, varias velas encendidas rodeaban un ataúd antiguo, y junto a él se percibía una presencia que no podía explicar. Caminé con cautela y entonces lo vi, figuras oscuras, humanas en apariencia pero difusas. Se encontraban alrededor del ataúd, sus rostros cubiertos por sombras, sus manos juntas como en oración o lamentación. Parecían repetir los gestos y movimientos de un velorio tradicional, el llanto, el susurro de palabras que no entendía, y una música tenue que recordaba los cantos funerarios antiguos llenaba el aire. Intenté acercarme, pero el frío me caló hasta los huesos y la sensación de ser observado desde todos lados me hizo retroceder unos pasos. Las figuras no parecían notar mi presencia, como si yo fuera invisible para ellas. Atrapadas en un bucle que se repetía cada año, siempre a la misma hora, siempre con la misma solemnidad. Observé que el ataúd estaba cerrado, y que dentro no había señales de movimiento, pero el ambiente estaba cargado de energía, un peso que oprimía el pecho y llenaba el aire con un olor dulzón, mezcla de velas y flores marchitas. Cada año que regresaba al lugar, incluso cuando intentaba seguir otra ruta, encontraba el mismo ritual repetido, como si el tiempo no pasara para aquel velorio. Algunos vecinos decían que quienes se acercaban demasiado podían perder la conciencia o sentir náuseas, y en ocasiones se escuchaban gritos apagados, lamentos que no provenían de los vivos. Una noche, decidido a comprender, me arrodillé frente al ataúd y recé, pidiendo al Señor fuerza y guía. Al hacerlo, sentí que las figuras se volvían un poco más claras, como si reconocieran mi presencia, y el llanto disminuyó, pero no cesó del todo. Comprendí que aquellas almas, aunque espectrales, no descansaban, estaban atadas a un evento que se repetía, un recuerdo que el tiempo no borraba y que demandaba ser honrado cada año. Intenté hablar con los vecinos más ancianos, quienes afirmaban que, desde que tenían memoria, ese velorio había sucedido siempre, sin importar los cambios de generaciones, como un ritual que nadie recordaba haber iniciado. Con el tiempo aprendí a respetarlo, a no intervenir demasiado, a observar desde la distancia y acompañar con oración silenciosa. Cada 1 de noviembre me presento en el cementerio, me inclino ante aquel ataúd y permito que el velorio espectral se desarrolle frente a mis ojos, recordándome que algunas muertes no se conforman con el descanso, que algunos recuerdos exigen repetición y que los vivos, aunque no podamos verlos plenamente, debemos reconocer la persistencia de lo que fue y de quienes partieron. Desde entonces, cada año, mientras las velas parpadean y los susurros llenan la noche, sé que estoy frente a un fenómeno que desafía la lógica y el tiempo, un velorio que se repite eternamente en Zaragoza, y que la memoria, el respeto y la oración son los únicos vínculos que podemos ofrecer a las almas atrapadas en un ciclo que nunca termina. Historia 9 El niño que decía no estar muerto en Nevada. Me llamo Padre Jonathan y sirvo en una parroquia en un pequeño pueblo del desierto de Nevada, donde la tierra seca y el viento constante parecen susurrar historias de otros tiempos. Lo que voy a relatar ocurrió hace algunos años, y desde entonces cada vez que camino entre tumbas siento un estremecimiento que no puedo explicar. Todo comenzó cuando fui llamado para bendecir la tumba de un niño que había fallecido de manera inesperada. Sus padres, devastados por la pérdida,
Me pidieron consuelo y oración, y me advirtieron sobre algo extraño. Desde la noche del entierro, escuchaban la voz de su hijo llamándolos desde la tumba. Al principio, pensé que era fruto del dolor y la imaginación, pero la primera madrugada cambió todo. Mientras rezaba en el cementerio, bajo un cielo oscuro salpicado de estrellas y un viento que arrastraba arena y hojas secas, escuché un susurro claro, agudo, infantil, que repetía una frase imposible de ignorar: no estoy muerto, no estoy muerto. Mi corazón se detuvo por un instante y miré alrededor, sin ver a nadie. El aire se sentía pesado, cargado, y un frío intenso recorrió mi columna vertebral. Me acerqué a la tumba y alumbré con la linterna la lápida, que mostraba el nombre del niño y su fecha de nacimiento y fallecimiento. Nada parecía extraño a simple vista, pero el murmullo continuaba, insistente, como si la tierra misma lo repitiera. Me arrodillé y recé en voz alta, pidiendo que el alma del niño descansara, pero de pronto sentí que algo tiraba suavemente de mi sotana, como si una mano invisible quisiera llamar mi atención. Volví a escuchar su voz, más cerca, más clara, más desesperada: Padre, escúchame, no estoy muerto. La mezcla de miedo y compasión me hizo temblar. Comencé a rezar con más fuerza, invocando protección y consuelo para el niño, mientras sentía que el aire alrededor de la tumba vibraba, como si algo intentara elevarse desde la tierra. Las velas que algunos vecinos habían dejado estaban apagadas, pero una luz tenue surgía desde el interior de la tumba, proyectando sombras que se movían y se retorcían como figuras humanas, tal vez el reflejo de su alma que no encontraba descanso. Cada noche que regresaba, el fenómeno se repetía: la voz, la luz, la sensación de un ser presente entre los vivos y los muertos. Algunos vecinos me comentaron que sentían frío y escuchaban susurros cuando pasaban cerca de la tumba, pero nadie más había tenido el valor de acercarse como lo hacía yo. Con el tiempo comprendí que el niño no estaba completamente separado de este mundo. Su alma se mantenía aferrada, incapaz de aceptar su muerte, buscando atención, recordatorio y compañía. Intenté diversas bendiciones, rituales y oraciones, pero el fenómeno persistía, especialmente durante las noches más oscuras, cuando la soledad del desierto amplificaba cada sonido y cada susurro. Una madrugada, mientras recitaba el rosario frente a la tumba, sentí que una brisa cálida rodeaba la lápida y por un instante, una figura pequeña, difusa, apareció junto a mí, apenas visible, con los ojos llenos de luz y tristeza, observándome con una mezcla de temor y esperanza. Comprendí que no podía forzar su descanso, debía ofrecerle compañía, oración y reconocimiento. Desde entonces, cada vez que voy al cementerio, hablo con el niño, recito oraciones, enciendo velas y le prometo que no será olvidado, que su historia seguirá viva entre los vivos. Su voz todavía se escucha a veces, suave, insistente, recordándome que la muerte no siempre significa silencio, y que algunas almas permanecen entre nosotros, reclamando memoria, presencia y cuidado, hasta que logran reconciliar su existencia con la eternidad. Historia 10: la figura que rezaba de espaldas en Barcelona. Me llamo Padre Carlos y sirvo en una parroquia antigua en Barcelona, entre callejuelas estrechas y plazas donde la historia se percibe en cada piedra. Durante años he oficiado funerales, bendecido tumbas y acompañado a los fieles, pero lo que viví en aquel invierno cambió mi percepción de lo que significa la presencia de lo sobrenatural entre los vivos. Todo comenzó cuando varios vecinos me comentaron sobre una figura que aparecía en el cementerio del barrio, una silueta humana que se arrodillaba frente a una tumba, rezando, pero siempre de espaldas a cualquiera que intentara acercarse. Al principio pensé que eran historias de ancianos con demasiado tiempo libre, pero la insistencia de quienes la habían visto me llevó a comprobarlo por mí mismo. Una noche, decidí acercarme al cementerio, envuelto en la niebla que bajaba desde las colinas y cubría las lápidas con un manto gris. Caminé con cuidado, iluminando mi camino con una linterna, cuando la vi, una figura vestida con ropas oscuras, arrodillada frente a una tumba antigua, su espalda recta y rígida, su cabeza ligeramente inclinada como en una oración profunda. Intenté llamarla, pero no respondió, incluso al acercarme unos pasos, no se volvió, no se inmutó. La sensación era perturbadora, podía sentir una presencia intensa, un aura que no pertenecía al aire frío de la noche, un peso invisible que oprimía el corazón y el pecho. Observé la lápida frente a la figura y noté que estaba desgastada, con inscripciones apenas legibles, nombres que habían sido olvidados por el tiempo y fechas que se perdían en el siglo XIX.
Al mirar de cerca, sentí que la figura estaba comunicándose de alguna manera con lo que había allí, con las almas atrapadas entre la vida y la muerte, rezando con una devoción que trascendía lo humano. Cada vez que traté de tocarla, un frío intenso recorrió mi espalda y el aire se volvió denso, como si un muro invisible nos separara. Intenté hablarle, pero su silencio era absoluto, y la sensación de respeto mezclada con temor me obligó a retroceder unos pasos. Con el tiempo, comprendí que aquella figura no era un espectro común. No estaba allí para asustar ni para jugar con los vivos. Su presencia era un vínculo entre este mundo y los que habían partido. Un recordatorio de que la oración puede trascender la materia y que algunas almas requieren compañía silenciosa. Durante las noches siguientes, regresé varias veces, siempre encontrando a la figura en la misma posición, rezando de espaldas, cada vez con una luz tenue que parecía emanar de su cuerpo, proyectando sombras largas sobre las lápidas cercanas. Algunos vecinos me dijeron que habían sentido un calor extraño cuando pasaban cerca de la tumba, y otros afirmaban escuchar un murmullo, como un rezo antiguo que se repetía sin cesar, resonando en el silencio de la noche. En una de esas visitas, decidí quedarme hasta el amanecer, observando cómo la figura permanecía inmóvil, y cuando los primeros rayos de sol tocaron las lápidas, desapareció lentamente, como desvaneciéndose en el aire, dejando solo la tumba y el frío del amanecer. Desde entonces, he aprendido a respetar su presencia, a no intentar comprenderla del todo, y a aceptar que algunos fenómenos no están destinados a ser explicados. Cada vez que paso por ese cementerio en Barcelona, especialmente durante las noches nubladas o envueltas en niebla, siento que la figura puede aparecer en cualquier momento, arrodillada, rezando de espaldas, recordándome que la fe, la devoción y la memoria de los muertos pueden manifestarse de formas que trascienden la comprensión humana, y que la conexión entre los vivos y los que han partido puede ser silenciosa, intensa y profundamente perturbadora al mismo tiempo. Si quieres seguir descubriendo misterios y relatos escalofriantes, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia.